Bienvenidos a Nuestra Salud. Vamos a dialogar con el doctor Lucas Espejo en el Sanatorio Joaquina O. de Garcés. Temas realmente muy interesantes. Este mes de junio es el mes de la prevención del cáncer de próstata. Y además con el doctor Espejo vamos a hablar sobre vasectomía. ¿Me acompañan? No se lo pierdan. Buenas tardes, ¿cómo le va? Doctor Lucas Espejo, estamos en el Sanatorio Joaquina O. de Garcés. Aquí usted atiende los días viernes. Bueno, en principio usted es especialista en urología, realmente muy interesante, y queríamos consultarlo sobre temas realmente relevantes, ¿no?, para la población en general. Este mes de junio es el mes de prevención del cáncer de próstata. Cuénteme un poquito sobre esta enfermedad, cómo se detecta la misma, cuál es el diagnóstico, el tratamiento y bueno, todo lo que compete, ¿no?, a fomentar y sobre todo hacer hincapié en la prevención de este tipo de cáncer. Bien, bueno, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Primero, gracias por el espacio. Sí, este junio es el mes de la prevención del cáncer de próstata, donde se celebra o se conmemora, ¿sí?, un motivo para poder hablar de esto y de hacer prevención, que es las primeras de las bases de la medicina, ¿sí?, donde uno tiene que primero prevenir para no tener que llegar tarde al diagnóstico de una enfermedad o a una curación o esto, ¿sí? Cáncer de próstata obviamente es una enfermedad propia de los hombres, que son los que tenemos próstata, y es una enfermedad maligna que el riesgo se ve aumentado a partir de los 50 años, en línea general, ¿sí? Después hay casos aislados y particulares donde por ahí tenemos que tomar precauciones antes, pero a partir de los 50 años es cuando nosotros comenzamos a tener mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Es una enfermedad que afecta a la glándula prostática, que es una glándula que forma parte del aparato urinario y del aparato reproductor masculino, ¿sí?, donde estas células de la próstata por distintos motivos se transforman en malignas y empiezan a comportarse de una manera que no es lo habitual, ¿sí?, y empiezan a comportarse de una manera errática y a crecer desproporcionadamente y afectar el órgano e inclusive puede afectar afuera del órgano, ¿sí? ¿Hay algún síntoma que indique al paciente que tiene que consultar al margen de hacerse el control, digamos? No necesariamente hay, por eso estas enfermedades que no nos dan síntomas generalmente, nosotros tenemos que empezar a hacer lo que se llaman las campañas de detección o la atención y la prevención de esto, ¿sí? Por eso se recomienda que a partir de los 50 años, ¿sí?, todos los hombres tenemos que hacer una consulta independientemente de problemas prostáticos debidos al agrandamiento que podamos tener, ¿sí?, y que esto nos va a dar síntomas a la hora de orinar, por ejemplo. Independientemente de eso, tenemos que hacer la consulta para empezar lo que nosotros llamamos médicamente el screening, o la búsqueda de, ¿sí? Esta búsqueda consiste en algunos síntomas, algunos hallazgos que nosotros podemos encontrar en el examen físico o en la revisación que hacemos al paciente y métodos complementarios. ¿Hay temor, digamos, de la gente, de los hombres en particular? Las mujeres estamos mucho más acostumbradas a este tipo de controles ginecológicos y bueno, en el caso de los hombres, ¿qué sucede? Porque bueno, hay desconocimiento, temor. ¿Cómo es el examen justamente para revisar la próstata? Bien, como cualquier enfermedad, nosotros tenemos que tener todos los antecedentes del paciente, si el paciente es hipertenso, es diabético, qué medicaciones toma, síntomas que puede llegar a tener, y después viene la cuestión del examen físico, revisar el abdomen, revisar genitales,
y hay mucho temor en esto y mucha reticencia a la hora de venir al consultorio, porque una de las formas de poder ver a la próstata, en realidad de poder apreciar ciertas características que a mí ni el análisis de sangre ni una ecografía me van a determinar, como son la consistencia, el tamaño de ciertas cosas, si presentan nodulaciones o no, es el tacto prostático. A lo cual, obviamente, no es un método muy agradable, porque yo tengo que hacer a través del recto, a través de la cola, introducir un dedo para poder llegar a tocar esta próstata, pero que a nosotros nos aporta una información súper válida y que muchas veces nos puede llegar hasta aportar información en pacientes donde nosotros tenemos estudios completamente normales, pero que puede llegar a haber una enfermedad incipiente o de pequeño volumen que nosotros los podemos detectar a tiempo. Si nosotros detectamos esta enfermedad a tiempo, podemos hacer algún tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea radioterapia, ¿sí? Y poder llegar a una curación de la enfermedad sin llegar a estadios más avanzados, ¿sí? Donde a veces la curación no es posible, simplemente el tratamiento para poder lograr una mayor sobrevida. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con el doctor Lucas Espejo. Hola, somos Sanatorio Garcés y queremos contarte que, como siempre y desde hace casi 80 años, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para poder brindarte la mejor atención. Trabajamos junto a un equipo de salud integrado por médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, que todos los días se esfuerzan para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Contamos con el equipamiento adecuado para enfrentar y superar todos los desafíos que la salud nos impone. Consultorios externos para todas las especialidades, unidad de cuidados intensivos y guardia central atendiendo las 24 horas, porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza que depositaste en nosotros. Es nuestro compromiso seguir mejorando y creciendo a través del tiempo. Queremos estar ahí, con vos y con los que vendrán, para que sepan que cuando hablamos de Sanatorio Garcés, estamos hablando de salud. Córdoba la construimos todos los días. El gobernador Juan Schiaretti firmó junto a intendentes de 387 localidades cordobesas el convenio de implementación en forma conjunta del Plan 10.000 Viviendas, una iniciativa de fuerte contenido social y federal impulsada por el gobierno de la provincia para permitir que más familias accedan al sueño de la casa propia, vivan donde vivan. El plan incluye créditos para la construcción sin interés que serán distribuidos a los intendentes según la cantidad de habitantes de cada localidad. Seguimos desarrollando políticas sociales que benefician a todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En el caso de los hombres, en los últimos tiempos, con la pandemia, ¿qué ha sucedido con respecto al control? Y también con respecto a años anteriores, ¿hay más conciencia? ¿Se realiza más seguido el control o se espera hasta último momento a tener algún otro síntoma para venir a consultar? Y hay de todo, ¿sí? Yo creo que la pandemia también ha hecho que tengamos por ahí un poco más de miedo a las instituciones médicas pero no por el miedo a la institución en sí o al médico, sino por el contacto con el ámbito sanitario ha hecho que por ahí las consultas bajen un poco. Ahora que ya estamos un poco más normalizados, la situación está cambiando, ¿no? Pero básicamente el paciente que es en su rutina, ¿sí? o que es estructurado, que tiene su rutina, hace la consulta de cualquier manera, ¿sí? ¿Cada cuánto se realiza el control y qué pasa cuando se detecta alguna sospecha? ¿Cuál es el siguiente paso?
Obviamente esto no es una cuestión, se evalúa cada caso en particular, ¿no? Pero la recomendación es que a partir de los 50 años, todos los hombres debemos hacernos un control y que este control se repita entre 1 a 2 años, ¿sí? A mayor edad y con ciertas cuestiones médicas, podemos recomendar el control cada 6 meses también, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, antecedentes de que mi papá, de que mi abuelo, algún tío tiene cáncer de próstata, mis controles deben empezar 10 años antes, a partir de los 40 años, ¿sí? Entonces, la recomendación general es a partir de los 50, si yo tengo antecedentes, a partir de los 40 años, ¿sí? Esto se llama antecedentes familiares, empiezo a partir de los 40 años. La cuestión viene desde un interrogatorio, un examen físico, ¿sí? Buscar ciertas cosas y hacer el pedido de una ecografía, que de paso ya hacemos todo el screening, vemos riñones, vemos la vejiga, vemos próstata, ¿sí? Y podemos llegar a detectar alguna otra enfermedad o no, y análisis de sangre, análisis de orina, análisis específico, ¿sí? Que se llama antígeno prostático específico. Si a mí hay ciertas cosas, o el tacto rectal, o la ecografía, o el antígeno prostático me hacen sospechar que un paciente tiene un cáncer de próstata o tiene la posibilidad de tener un cáncer de próstata, el siguiente paso es generalmente hacer una biopsia prostática, ¿sí? Con una aguja se toman muestras de los lóbulos prostáticos y esto se manda a analizar o se manda a hacer una anatomía patológica, ¿sí? A mí el patólogo va a preparar todo esto, me va a mirar en el microscopio y me va a decir las células y las características que tienen estas células de este tejido y me va a decir son células benignas, malignas y me va a informar ciertas cuestiones histológicas, ¿sí? Que a mí me van a hacer introducir al paciente, si tiene un diagnóstico de una enfermedad maligna, en ciertas tablas donde uno ya a partir de eso empieza a plantear distintos tratamientos. Bien, y justamente, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cuál es el índice de sobrevida detectado a tiempo? ¿Cómo van evaluando esas situaciones? Siempre por ahí puede sonar un poco chocante lo que digo, pero si yo tuviera que elegir un cáncer, que tengo que tener uno sí o sí, elegiría el de próstata, porque es uno de los cánceres que si bien es más frecuente, más sobrevida tiene en líneas generales, ¿sí? Es un tratamiento, dependiendo obviamente del estadio y del momento del diagnóstico, tiene distintos tipos de tratamiento. Puede ser desde una cirugía, donde también se puede hacer radioterapia, se puede hacer, no es una quimioterapia en principio, porque el cáncer de próstata se alimenta de esta testosterona masculina, de la hormona masculina que es la testosterona. Entonces el tratamiento inicial es bajar mis niveles de testosterona para que yo combata la enfermedad de esa manera. Después ya vienen otros estadios clínicos donde sí la quimioterapia es parte del tratamiento también, ¿sí? Teniendo en cuenta de que es el mes de prevención del cáncer de próstata, entonces ¿cuál es el consejo para la gente, ¿no? Para los hombres principalmente? Un poco quitar todas las dudas, los miedos. Bien, a ver, acá lo que tenemos que plantear es esto. Hombre, a partir de los 50 años, tiene que tener una consulta o con su médico de cabecera, su médico clínico, o con el especialista, el urólogo, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos muchos médicos clínicos o médicos de cabecera de PAMI o de distintas obras sociales que hacen la derivación oportuna cuando ven alguna anomalía. Bueno, acercarse a la consulta sin miedo, acá no mordemos, acá tratamos de buscar siempre lo mejor para el paciente y prevenir enfermedades, ¿sí? Sin llegar tarde al diagnóstico y sin llegar tarde a un tratamiento, intentar la curación. Hacemos una pausa y conversamos con el doctor Espejo sobre la vasectomía. El corazón de la salud que late en una región. Todo un camino al lado tuyo. Una especialidad para cada necesidad. El paciente sabe que no es un número. Nosotros lo conocemos al paciente. Vienen en búsqueda de ayuda
y nosotros intentamos brindársela. Más de 45 profesionales reunidos bajo una misma misión. Sanatorio Policlínico. Latiendo por el bienestar de nuestros pacientes. LB Insumos Médicos. Todo en ortopedia, rodilleras, muñequeras, andadores, bastones. Representantes de Fitonature. Productos electromédicos como nebulizadores, tensiómetros, oxímetros. Alquiler de muletas, bastones, inmovilizadores de rodilla y botas. Realizamos plantillas a medida de cada paciente con kinesiólogo cada 15 días. Las plantillas tienen una duración de 5 años, con mantenimiento cada 6 meses. El primero es sin costo. Ideal para deportistas, fácil de lavar, evita el olor y los hongos. Atención de lunes a viernes, 8:30 a 2:30 y de 16 a 19:30 horas. Estamos en Sargento Cabral 818 Las Varillas. También nos encontramos en Pozo del Molle y hacemos envíos a todo el país. En Instagram, LB Insumos Médicos. $30 años no son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días, ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. Mirá si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Vení, escúchame. ¿Preparar las cosas? ¿Te voy a llevar de camping a un bosquecito de pinos? Que no lo vas a poder creer. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no hagas asados en zonas prohibidas, no quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Doctor, cambiando de tema, otro tema realmente también que es atractivo, ¿no? Muy interesante y que en los últimos años ha tomado mayor trascendencia, la vasectomía. ¿Qué es la vasectomía? ¿De qué se trata? Bien. La vasectomía es una cirugía donde nosotros lo que hacemos es cortar y ligar los dos conductos deferentes. Los dos conductos deferentes son los que llevan los espermatozoides al semen, ¿sí? Y esto, lo que nosotros intentamos o buscamos con esto es un semen estéril, ¿sí? Sin espermatozoides. Esto tiene que ser pensado como algo definitivo y realmente la consulta en el último tiempo, todo el mundo dice que se ha puesto de moda y en realidad yo no creo que sea una moda, sino es un cambio de conciencia, ¿sí? Un clic en la cabeza de la población general, porque como métodos anticonceptivos generalmente es la mujer la que se somete a tratamientos hormonales, a cirugías como la ligadura tubaria, la implantación de un DIU. Y si yo tengo una pareja estable y yo no quiero tener más hijos, porque esto lo tengo que pensar como algo definitivo,
¿sí? La vasectomía tiene que ser algo pensado como algo definitivo, no es una manguerita o es un cañito que yo enchufo y desenchufo cuando quiero, ¿sí? Es una muy buena opción, ¿sí? Es un procedimiento que, si bien es una cirugía y no está exenta de complicaciones, es una cirugía de baja complejidad, donde es prácticamente ambulatoria, una internación, pasamos al quirófano, un par de horas de observación y te vas a tu casa a una actividad prácticamente normal, ¿sí? Es un muy buen método para parejas que ya tienen sus hijos o que no tienen pensado tener más descendencia. Es muy buen método de anticonceptivo, ¿sí? ¿Hay alguna edad en particular? Digamos, uno piensa en hombres más grandes, de mayor edad o mediana edad. ¿Hay alguna edad en particular, digamos? ¿Ustedes conversan con el paciente sobre lo que significa esto, ¿no? Que no tiene quizás vuelta atrás? Sí, claro, esto se habla, más o menos la misma explicación que te estoy dando yo ahora es la misma explicación que damos en el consultorio, donde yo al paciente le explico qué es lo que pretendo yo con esta cirugía, ¿sí? Edades hay muchas, porque hay mucha información también desde afuera, ¿sí? Muchos plantean esto de, no, yo ahora no quiero tener, pero más adelante no sé. Bueno, no sos candidato a una vasectomía, ¿sí? Porque en realidad esto está pensado como algo definitivo. Y obviamente, la información tiene que venir de fuentes reales. Entonces hoy hay mucha información en internet, mucha gente que habla, sí, por ahí sin saber demasiado, y no, pero podemos hacerlo y después revertirlo. Sí, es reversible, pero esta cirugía para revertir no siempre es efectiva, ¿sí? Entonces esto uno lo tiene que plantear como algo definitivo. Siempre la información tiene que ser clara, tiene que ser concreta, tiene que ser concisa, porque no nos olvidemos, y lo dije hace un rato, estamos hablando de una cirugía que no está exenta de complicaciones, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso, pero sí pensarlo como algo definitivo, ¿sí? En los últimos años ha crecido la cantidad, el nivel, digamos, de cirugías de esta característica. Sí, mucho. Por eso digo que se ha puesto de moda, no, simplemente ha habido un cambio en el paradigma y en la conciencia o en el pensar de la gente, donde antes la mujer se encargaban de la anticoncepción en la pareja, y hoy nada, esto es una decisión compartida. Entonces también podemos los hombres ser parte de esto y tomar esta decisión de decir, bueno, yo quiero ser el que me someta para guardar la anticoncepción y manejar la anticoncepción de nuestra pareja, ¿no? ¿Le cambia algo esto al hombre orgánicamente, digamos, o en la actividad sexual, etcétera? No, para nada, ¿sí? Simplemente nosotros lo que estamos cortando y limitando es la llegada de un pequeño volumen, ¿sí? Que es el testicular, al volumen total del semen. Entonces no va a cambiar ni la forma de eyacular, ni las características, ni el deseo, ni no va a haber ningún cambio con respecto a eso, simplemente vamos a tener un semen sin espermatozoides. Pero teniendo en cuenta que una vez que nosotros realizamos la cirugía, aproximadamente hay que cuidarse todavía, anticonceptivamente, ¿sí? Por 3 meses, ¿sí? Es más o menos el tiempo estipulado, porque por distintas causas puede ser fértil uno todavía y en ese periodo, ¿sí? Lograr un embarazo. Entonces, siempre yo planteo en la consulta, vos te querés operar, perfecto. Vos estás decidido a que no querés tener más hijos, perfecto. Te operás, esperamos 3 meses, después de esos 3 meses hacemos un control con un análisis del semen, un espermograma, y si ese espermograma a mí me da bien, recién ahí dejamos de cuidarnos, ¿sí? ¿La cirugía cuánto tiempo dura? ¿Cómo es la misma, no? ¿Cómo es la cirugía? Es una cirugía donde nosotros hacemos una incisión en el escroto, ¿sí? A cada lado del escroto, identificamos los conductos, se corta, se hace una pequeña sutura, pero son 2 incisiones pequeñas y estéticamente eso no modifica nada, no hay ninguna cuestión. Es una cirugía que dura aproximadamente, depende de cuestiones técnicas también, de media hora, 40 minutos, 1 hora, ¿sí?
Y como te digo, la recuperación y la vuelta al retorno a las actividades habituales es bastante rápido. ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Por Muy favor. amable. Gracias a ustedes. ¿sí?